Ahora vamos a comenzar con la segunda parte de esta clase que corresponde con la tercera parte de los temas de óptica. Y el esquema va a ser el que se muestra aquí. Vamos a ver 6 secciones en la que inicialmente vamos a ver la superposición de ondas e interferencia, luego vamos a ver cuáles son las condiciones para la interferencia, luego el experimento de doble ranura de Young, que es un experimento de interferencia, luego la distribución de intensidad de la luz en la interferencia y después vamos a pasar a la difracción, que son estas dos últimas secciones, y vamos a ver la introducción a los patrones de difracción y finalmente vamos a terminar con los patrones de difracción provenientes de rendijas angostas. Vamos a comenzar viendo qué es la superposición y la interferencia. Hay una diferencia muy importante entre las partículas y las ondas. Las primeras necesariamente tienen que estar ubicadas en diferentes posiciones, mientras que las ondas pueden estar presentes en la misma posición al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es explorar qué ocurre cuando dos o más ondas están combinadas en un punto en el mismo medio. Para ello vamos a comenzar definiendo al principio de superposición, que es un principio muy importante en la física, y establece que si dos o más ondas progresivas I1, función de x y t, y I2, función de x y t, se mueven a través de un medio, el valor resultante de la función de onda en cualquier punto es la suma algebraica de los valores de las funciones de ondas individuales. Es decir, que vale esta expresión. Una consecuencia muy importante de este principio es que dos ondas pueden pasar viajando una a través de la otra sin destruirse o alterarse. Vamos ahora a ver la superposición de pulsos y luego la superposición de ondas sinusoidales. En esta figura hay un ejemplo de superposición de dos pulsos. Uno está dado por la función I sub 1, que es la función de onda del pulso que se mueve hacia la derecha, que es este pulso. Y este otro pulso está dado por la función de onda del pulso que se mueve hacia la izquierda. Estas flechas indican las velocidades en las que se están desplazando cada uno de estos dos pulsos. Según el principio de superposición, la función de onda resultante tiene que ser la suma de las dos funciones de ondas individuales. Cuando estos pulsos se van desplazando y se realiza la suma, lo que se obtiene es esta superposición que se ve acá. A medida que va pasando el tiempo, los pulsos se van solapando cada vez más, la amplitud de la suma es mayor que la amplitud de cada uno de los pulsos y finalmente, una vez que terminaron de solaparse y se pasaron el uno al otro, continúan moviéndose cada uno con la forma que tenía originalmente. Este tipo de interferencia se denomina interferencia constructiva, en donde el pulso resultante, que es este, muestra una amplitud mayor que los pulsos individuales, que son estos dos. Y ahora aquí, en esta figura, vemos otro ejemplo, pero en donde las dos funciones de ondas iniciales tienen una amplitud positiva y la otra amplitud negativa. Y se están desplazando en las mismas direcciones en las que se desplazaban en el ejemplo anterior. Con lo cual, cuando inicialmente comienzan a acercarse, aquí en esta figura ya se están solapando uno a otro y puede verse que la amplitud del pulso resultante es menor que la amplitud del pulso
más grande, el que tenía mayor amplitud. Y luego de que terminan de solaparse, nuevamente, al igual que en este ejemplo, cada uno de los dos pulsos continúa de manera inalterada viajando en la dirección que lo hacía inicialmente. Este que acabamos de ver es un caso de interferencia destructiva, ya que el pulso resultante, este, muestra una amplitud menor que al menos uno de los pulsos. En este caso, este pulso tiene una amplitud menor que este pulso que está acá. Y ahora vamos a ver la superposición de ondas sinusoidales. Si las dos ondas viajan hacia la derecha y tienen la misma frecuencia, la misma longitud de onda y la misma amplitud, pero difieren en fase, entonces I sub 1 está dada por esta expresión, es el seno de kx menos omega t por la amplitud A, y I sub 2 está dada entonces por esta expresión, es A, es decir, tienen la misma amplitud, como decíamos acá, K por X menos omega t, es decir, al tener el mismo K tienen la misma longitud de onda y al tener el mismo omega tienen la misma frecuencia, pero esta tiene una fase distinta a esta, entonces tiene más phi, en donde phi es la fase inicial. La función de onda resultante de la superposición es la suma de las dos funciones de onda individuales y, por lo tanto, al sumar estas dos expresiones tenemos que tiene una amplitud A que sale de factor común y después tenemos el seno de kx menos omega t, que es este término, más el seno de k por x menos omega t más phi, es decir, este término. Usando la identidad trigonométrica que establece que el seno de un ángulo alfa más el seno de un ángulo beta es igual a 2 veces el coseno de alfa menos beta sobre 2, es decir, el ángulo que es la mitad de la diferencia de los dos ángulos, por el seno de alfa más beta sobre 2, es decir, el seno del ángulo promedio. Y utilizando esa expresión, llegamos a la función de onda resultante, que está dada entonces por 2 veces A coseno de phi sobre 2, ya que al hacer alfa menos beta sobre 2, en donde esto es alfa y esto es beta, nos termina quedando solamente al restar phi sobre 2, y el seno del ángulo promedio, que es k por x menos omega t más phi sobre 2. Y a esta función la podemos expresar como una función senoidal que tenga una amplitud A', un número de onda K', una frecuencia angular omega' y una fase inicial phi'. Con lo cual, lo que obtuvimos al superponer las dos funciones de onda originales que había originalmente es que la superposición también es una función de onda sinusoidal, cuya frecuencia y longitud de onda, K' y W', son las mismas que el número de onda y la frecuencia angular que las que tenían las funciones de onda originales. La amplitud de la función de onda resultante de la superposición es igual a 2 veces A coseno de phi sobre 2, y la fase inicial phi' es igual a phi sobre 2. Y aquí volvemos a escribir cuál es la función de onda que surge de la superposición con lo que vale A' y phi' en términos de la amplitud y la fase de las funciones originales.
Para este caso que acabamos de ver, en que las dos funciones originales tienen la misma amplitud A, la misma longitud de onda lambda y la misma frecuencia W, bajo esas condiciones se dice que la superposición que está ocurriendo de dos ondas individuales está teniendo una interferencia constructiva cuando la diferencia de fase que tienen las dos funciones de onda originales es de 0 o de 2π o de 4π y múltiplos pares de pi, ya que para estos valores de phi, el coseno de phi sobre 2, que es este término que está acá, vale más o menos 1, es decir, que el módulo alcanza un máximo. Y, por lo tanto, la amplitud de la función de onda superposición también tiene un máximo y vale el doble que la amplitud de las funciones de onda originales. Y eso se encuentra representado aquí en este ejemplo. Esta curva naranja son las dos funciones I sub 1 e I sub 2, que son idénticas porque se está dibujando el caso de que phi vale 0. Es decir, estamos en el ejemplo de este valor de phi igual a 0. Por lo tanto, dado que las dos funciones originales solo diferían en phi, si phi es igual a 0, entonces las dos curvas están una arriba de la otra. Y en celeste está la función superposición. Y se puede ver que está en fase con las funciones originales y que su amplitud es igual a 2 veces la amplitud de las funciones originales. Y se denomina que las funciones de onda están teniendo una interferencia destructiva cuando la diferencia de fase entre esas funciones de ondas es de pi o 3 veces pi o 5 veces pi, es decir, los valores, los múltiplos impares de pi, ya que para todos esos valores de phi, el coseno de phi sobre 2 da 0 y, por lo tanto, la amplitud de la función de onda superposición es igual a 0. Y es lo que se representa aquí en este ejemplo. Tenemos en naranja la función de onda I sub 1, en rosa la función de onda I sub 2, estas son las dos funciones originales, y al superponerlas, lo que se obtiene es la función de onda celeste, que es nula porque su amplitud es 0. Por eso a esta interferencia se la denomina destructiva, porque desaparece la onda. En cambio, en esta se la llamaba constructiva porque aumentaba su amplitud. Este ejemplo que está aquí dibujado es el de phi igual 180 grados, que es phi igual a pi radianes. Y por último está el caso general, que son todos los restantes, es decir, cuando phi es distinto de un múltiplo de pi, en donde acá este n del npi es igual a los números naturales. En un caso en que phi no sea un múltiplo de pi, entonces el coseno de phi sobre 2 va a ser distinto a menos 1, más 1 o 0, y en este caso lo que se va a obtener es que la amplitud de la función de onda superposición va a ser mayor que 0, es decir, porque no va a haber una interferencia totalmente destructiva, y va a ser menor que el doble de la amplitud de las funciones originales, porque no va a ser una interferencia totalmente constructiva. Se va a estar en una situación intermedia, como se representa aquí en este ejemplo, para un caso de
phi igual a 60 grados, es decir, phi no es un múltiplo de pi. Entonces se observa en naranja la función i sub 1, en rosa la función i sub 2, se puede ver que la fase no es ni 0 ni pi, es un caso intermedio entre estos dos que estaban mostrados antes, y la función de onda resultante tiene una amplitud que, por ejemplo, en este caso, para phi igual a 60, termina siendo un poco mayor a la amplitud de las funciones originales, pero no es el doble. También puede ocurrir para otro valor de phi, distinto a un múltiplo de pi, que la amplitud de la función de onda resultante sea menor que las amplitudes originales de las funciones originales y mayor que 0. Es decir, este ejemplo es un caso particular, pero no representa lo que ocurre para todos estos casos. Si eligiéramos un phi distinto de un múltiplo de pi, pero también distinto de 60 grados, podría ocurrir tranquilamente que a sub' sea menor que a y mayor que 0. En este caso habíamos obtenido, sin embargo, que a sub' era mayor que a. Es decir, lo que sí va a ocurrir es que el módulo de a sub' va a ser o mayor que 0 o menor que 2 veces a. Pero puede ser mayor o menor que a. En esta sección vamos a ver las condiciones para que ocurra la interferencia. Las ondas de luz, que son ondas de campos electromagnéticos, también, al igual que las ondas mecánicas, se interfieren entre ellas. Para que se observe interferencia entre ondas emitidas por dos fuentes distintas, deben cumplir las siguientes condiciones. Las fuentes deben ser coherentes, que es como se denomina a las fuentes que mantienen una diferencia de fase constante una respecto de la otra, y que, como hemos visto, era una de las condiciones para que ocurra la interferencia. Y además las fuentes deben ser monocromáticas, que quiere decir que son fuentes compuestas por una única longitud de onda lambda, que es, por ejemplo, cuando están compuestas de un único color, porque lo que determina el color de la luz es su longitud de onda. Entonces, por ejemplo, si se mezclara una luz de una longitud de onda correspondiente al rojo con una verde, en ese caso no se podría observar interferencia. Solo se puede observar cuando la longitud de onda que compone a la luz es una sola. La onda de luz proveniente de una fuente ordinaria, como podría ser un foco de luz de los que tenemos en nuestros domicilios, se somete a cambios de fase aleatorios en intervalos menores a un nanosegundo. Por lo tanto, si se colocan dos focos uno al lado del otro, las ondas de luz de cada uno de los focos se emite de manera independiente respecto de la otra, y la diferencia de fase entre las ondas se mantiene constante solo para intervalos de tiempos menores que un microsegundo, porque dijimos acá que en ese intervalo de tiempo era que cada fuente cambia la fase que tiene. En este caso se dice que estas fuentes son incoherentes, ya que están permanentemente cambiando la diferencia de fase. Dado que el ojo humano no puede notar cambios que ocurren en el orden de un nanosegundo, porque es un tiempo muy pequeño, para fuentes de luz incoherentes, los efectos de interferencia no pueden observarse, solo pueden ser observados para el caso de fuentes coherentes que mantienen su diferencia de fase constante para tiempos mucho mayores que un nanosegundo.
de modo tal que el ojo lo pueda apreciar. Y ahora vamos a ver el experimento de doble rendija de Young, que es un experimento de interferencia. El método que utilizó Young para producir dos fuentes de luz coherentes fue el de utilizar una fuente monocromática, como se puede observar aquí, que las ondas planas de una fuente monocromática están incidiendo sobre una barrera con dos rendijas, que esta es la barrera y estas son las dos rendijas. Cualquier cambio aleatorio en la fase de la onda de luz emitida por la fuente original, que es la fuente que está colocada aquí y está generando todos estos frentes de ondas que inciden sobre la barrera, ocurre también simultáneamente en la luz emitida por ambas rendijas. Con lo cual, dado que emiten ondas monocromáticas y que están en fase, entonces la luz que emiten estas dos rendijas es coherente. Ahora bien, dependiendo del tamaño de las rendijas en comparación con el tamaño de la longitud de onda, pueden ocurrir principalmente dos casos. Uno es justamente el que se está mostrando en esta figura, que es el caso en el que el tamaño de la rendija, que está representado por A, es mucho mayor que el tamaño de la longitud de onda de la luz que incide. En ese caso, la luz se propaga en línea recta y las ondas no se solapan entre sí. Esto es lo que cuando vimos la aproximación de rayo, habíamos dicho que en esta condición estábamos justamente en la aproximación de rayo porque la luz se seguía propagando de manera recta. Entonces, como la luz que se emite por las dos rendijas, si bien es coherente, no se están solapando entre sí, entonces no hay interferencia, porque no hay superposición de las dos ondas. Y el otro caso corresponde a la situación en el que el tamaño de la rendija es mucho menor que la longitud de onda y es el caso que se encuentra representado en esta figura. Ahora, este tamaño de la rendija es mucho menor que el tamaño de la longitud de onda. Y como habíamos visto en la sección de aproximación de rayo, en esta situación las rendijas se comportan como fuentes cilíndricas, desviando la luz, ya no van en línea recta, y las ondas, por lo tanto, se solapan entre sí y pueden superponerse, con lo cual es posible que haya interferencia. Y en este caso número 2, cuando la luz de las dos ranuras llega a una pantalla que se coloca aquí enfrente, entonces sobre esta pantalla se pueden observar esos efectos de interferencia. Thomas Young, en el año 1801, realizó por primera vez este experimento y observó interferencia de ondas de luz provenientes de dos fuentes, proyectando la luz que salían de las dos rendijas sobre una pantalla, que es esta que se encuentra aquí. La luz que emiten las dos rendijas produce sobre esa pantalla una configuración visible de franjas paralelas, brillantes y oscuras. Es decir, si a esta pantalla que está acá la rotamos o la vemos de frente, digamos, la vemos en esta dirección, lo que vamos a ver son franjas como las que se encuentran aquí. Una franja iluminada con un máximo, la luz que va disminuyendo hasta llegar a un mínimo completamente oscuro, luego se vuelve a iluminar de a poco hasta llegar a un máximo, luego se va oscureciendo hasta llegar a un mínimo, y esos son los máximos y mínimos que están marcados aquí. La luz de las dos rendijas
se puede ver aquí cómo se están superponiendo y, por ejemplo, con esta recta azul se indica todas las posiciones en donde las ondas están interfiriendo constructivamente y están generando el máximo, y con esta línea punteada se está mostrando las zonas en donde las ondas están interfiriendo destructivamente y por lo tanto están generando un mínimo de oscuridad. Es decir, la luz sobre la pantalla puede interferir o constructivamente o destructivamente. Cuando lo hace constructivamente, se obtiene una franja brillante, como puede estar indicado, por ejemplo, acá que dice máximo y corresponde a esta franja brillante. O también acá, y acá hay una franja brillante. Y cuando lo hace destructivamente, se obtienen franjas oscuras, como pueden ser acá que hay un mínimo y corresponde a una franja oscura, o acá hay otro mínimo y corresponde también a otra franja oscura, y así sucesivamente. Si tenemos dos ondas que salen de las dos rendijas en fase e inciden sobre una pantalla, en el punto central O, como se muestra en esta figura, que es el caso A, ambas recorren la misma distancia, ya que el punto O es equidistante de las dos rendijas. Por lo tanto, las dos ondas llegan al punto O en fase, como se encuentra representado aquí. Y, por ello, la interferencia es constructiva y se observa una franja brillante. Si las dos ondas inciden en la pantalla en el punto B, que está representado en esta figura B, y el punto P se encuentra aquí, la onda inferior tiene que recorrer una distancia mayor, y en este caso es una distancia que es exactamente una longitud de onda más que el recorrido que hace la luz que sale de la rendija superior. Por lo tanto, dado que hay una longitud de onda de diferencia, entonces las dos ondas también llegan en fase al punto P. Y por ello, en este ejemplo, la interferencia vuelve a ser constructiva y se observa nuevamente una franja brillante. Y, como último ejemplo, supongamos que las dos ondas de cada una de las rendijas incide en el punto R y se encuentra representado aquí en la figura C. El punto R es un punto intermedio entre el O y el P. Nuevamente, aquí la luz que sale de la rendija 2 recorre una distancia mayor a la que recorre la luz que sale de la rendija 1, pero ahora recorre una distancia mayor que es exactamente media de longitud de onda más que la distancia que recorre la luz que sale de la rendija 1. Por lo tanto, dado que difieren en media longitud de onda de recorrido, las dos ondas llegan a R en contrafase. Es decir, cuando una tiene un máximo, la otra está teniendo un mínimo. Eso quiere decir que están llegando en contrafase. Por lo tanto, en este caso la interferencia es destructiva y se observa una franja oscura. Y ahora vamos a comenzar otra sección en la que vamos a ver cuál es la distribución de la intensidad en la interferencia. Aquí podemos observar nuevamente cuál es el esquema del experimento de Young. Se observa la luz incidente, que tiene una determinada longitud de onda. Se observan las dos rendijas S1 y S2, que están a una distancia entre ellas D, y se observa una pantalla a una distancia L. El origen desde el cual se mide está ubicado en el centro de las dos rendijas, y la posición I se mide alejándose desde este origen, o análogamente se mide un ángulo θ de la posición del punto P
en la pantalla que se refiere al centro que dividen las dos rendijas. Aquí, en esta imagen, se observa un patrón de interferencia real tomado con un láser verde, en donde el eje Y está ahora acostado, es decir, lo que aquí se encuentra vertical, aquí está horizontal. Es decir, aquí las franjas tienen esta dirección. Esta es la franja central que está posicionada en el origen y estas son las otras franjas que se observan y puede verse que la parte central de las franjas iluminadas tiene una mayor intensidad y que la intensidad va disminuyendo a medida que nos alejamos del centro de la franja, hasta volverse completamente oscuro y luego comienza a crecer nuevamente la intensidad hasta que alcanza otro máximo y vuelve a decrecer hasta volverse completamente oscuro y así sucesivamente. De modo que el patrón, si se grafica la intensidad en función de la distancia, tiene esta forma que se observa en este gráfico, en donde la intensidad máxima corresponde a estos máximos que se encuentran ubicados aquí. Y las zonas de oscuridad son estos valles que se encuentran aquí. No vamos a ver la deducción, pero se puede ver que la intensidad de la luz del experimento de Young como función del ángulo θ está dada por esta expresión que se observa acá. La intensidad es igual a la intensidad máxima multiplicada por el coseno al cuadrado de pi sobre la longitud de onda por d, que es la distancia entre las rendijas, por el seno del ángulo θ. Y si graficamos la intensidad en función de la variable d por seno de θ, obtenemos justamente este gráfico de aquí, porque puede verse que esta variable que está graficada acá es la variable d por seno de θ. Es decir, que al graficarse la intensidad en función de d seno de θ, se obtiene una función cuya forma es la de un coseno al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cuándo se obtienen los máximos de intensidad. Bueno, ellos se van a obtener cuando la función coseno al cuadrado valga 1. Pero eso ocurre cuando el coseno vale o más 1 o menos 1, ya que elevado al cuadrado esto se transformaría en 1. Y el coseno vale 1 o menos 1 cuando el argumento, es decir, esta cantidad que está aquí adentro, vale m veces pi con m, un número entero, ya que la función coseno tiene máximos o mínimos, es decir, tomas los valores 1 o menos 1 en 0, pi, 2pi, 3pi o menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etc. Por lo tanto, si aquí cancelamos este pi con este que se encuentra de este lado y despejamos d seno de θ, entonces obtenemos que la ubicación de los máximos están dadas por la expresión de seno de θ igual a m veces lambda con m perteneciente a los enteros. Por eso, en esta figura, los máximos están dibujados para 0, porque es el valor de m igual a 0, en lambda, que es cuando m toma el valor igual a 1, 2 veces lambda, que es cuando m toma igual el valor 2,
menos lambda, que es cuando m toma el valor menos 1, menos 2 lambda cuando m toma el valor menos 2, etc. Ya lo que estamos graficando aquí es la variable de seno de tita. Y dado que el seno de tita se puede aproximar como I dividido L, ya que I sobre L es la tangente de tita, y para pequeños valores de tita, el seno de tita es aproximadamente igual a la tangente de tita. Entonces, reemplazando en la expresión anterior, tenemos que la intensidad de la luz en la interferencia del experimento de Young como función de la posición I del punto P en la pantalla está dada por esta expresión, que dice que la intensidad es igual a la intensidad máxima por el coseno al cuadrado de pi sobre lambda por d sobre L por I, es decir, la posición del punto sobre la pantalla. Pero esta expresión es importante recordar que solo vale para pequeños valores de tita, ya que estamos utilizando esta aproximación. Si los valores de tita no son pequeños, es decir, que no son menores a 10 grados, entonces se debe utilizar la expresión anterior, en donde aquí tenía a d seno de tita en lugar de d Li, ya que no se puede utilizar esta expresión porque la aproximación no es válida. Y ahora vamos a ver la sección denominada Introducción a los patrones de difracción. Si luz de longitud de onda lambda pasa a través de una rendija, como la que se encuentra dibujada aquí sobre una barrera, que es esta que se encuentra en gris, de ancho A, es decir, este tamaño, esta dimensión es A, y la longitud de onda lambda de la luz es mayor, pero cercana al ancho de la rendija, entonces la luz se dispersa en todas las direcciones, iluminando no solo la zona frontal a la de la rendija, que es lo que uno esperaría, en principio, que se iluminara si la luz se comporta como un rayo que sigue de manera recta. Este fenómeno de dispersión de la luz se llama difracción. Y lo que se observa se denomina patrón de difracción y está formado por áreas iluminadas y áreas oscuras, como se observa aquí en esta figura, en donde el patrón aquí se encuentra longitudinalmente, es decir, de manera horizontal, está acostado, mientras que acá está representado de manera vertical. Y es similar a lo que ocurre con los patrones de interferencia. Como se observa, el patrón está constituido por una banda central ancha y bien iluminada, que se denomina máximo central, que es este que está aquí, rodeada por una serie de bandas adicionales, que son estas que están aquí, que son menos intensas y se denominan máximos secundarios, y están separados por una serie de bandas oscuras, que son estas que están aquí, y se denominan mínimos. Y se iluminan zonas en las que, según la teoría corpuscular de la luz, que es la que da sustento a la óptica geométrica y con ella la aproximación de rayos que se propagan en línea recta, quedarían oscuras, es decir, la dispersión ilumina zonas que, según la óptica geométrica, no deberían iluminarse. Y la observación de la difracción reforzó la teoría ondulatoria de la luz, ya que a partir de esta teoría sí se predice que al atravesar la luz una rendija, la misma
debe dispersarse e iluminar zonas que de otro modo quedarían oscuras, según la teoría corpuscular. Hasta el momento vimos dos fenómenos que producen patrones, y son la difracción y la interferencia. Por difracción se denomina al fenómeno general que se observa cuando una onda se dispersa al pasar a través de un obstáculo. Mientras que por interferencia se denomina al fenómeno general que se observa con ondas provenientes de dos fuentes cuando éstas se superponen. Pero en realidad la difracción que se ve en una pantalla cuando se ilumina una sola rendija es realmente la interferencia entre partes de la luz que incide en diferentes regiones de la rendija, como por ejemplo la luz que incide en esta parte de la rendija interfiriendo con la luz que incide en esta parte de la rendija. Vamos a comenzar ahora con la sección patrones de difracción provenientes de rendijas angostas, en donde vamos a ver cuál es el patrón de intensidades y en qué posiciones se encuentran los máximos del patrón. Para simplificar el análisis, vamos a suponer que la pantalla de observación está muy lejos de la rendija, es decir, que esta distancia L es muy grande. Este modelo de considerar que esta dimensión es muy grande se conoce como difracción de Fraunhofer. Si esta dimensión L no es muy grande, a la difracción se la conoce como difracción de Fresnel y es bastante más complicada la expresión que se obtiene para la intensidad. En el experimento de Young, cuando estudiamos la interferencia, habíamos considerado que el tamaño de la rendija era mucho menor que la longitud de onda, y en esa oportunidad supusimos que bajo esa condición las rendijas se comportaban como fuentes puntuales de luz. Ahora vamos a considerar que la longitud de onda es algo mayor pero similar al tamaño del ancho de la rendija, y vamos a abandonar la suposición de que las rendijas se comportan como fuentes puntuales de luz. El hecho de considerar el ancho finito de las rendijas es fundamental para poder explicar la difracción de Fraunhofer, examinando las ondas que llegan desde varias partes de la rendija, y lo que vamos a ver es que interfieren unas con otras. Por lo tanto, según este enfoque, y como ya habíamos dicho antes, la difracción no es más que un caso de interferencia en donde las diferentes fuentes de luz son las distintas partes de una misma rendija. Comencemos dividiendo la rendija en dos mitades, como esquemáticamente se muestra aquí en esta figura. Se puede ver que la rendija, que tiene un ancho A, se dividió en dos mitades de ancho A sobre 2. Y vamos a considerar que se están emitiendo ondas de cada una de las posiciones de la rendija. Y todas esas ondas salen de la rendija con la misma fase, tal cual considerábamos que era la situación en el experimento de Young, en donde las dos rendijas inicialmente emitían ondas que no tenían ninguna diferencia de fase. Los rayos 1 y 3 de esta figura, es decir, este rayo y este, uno se encuentra al inicio de la parte de abajo, de la mitad de abajo de la rendija, y el otro se encuentra al inicio de la mitad de arriba de la rendija. Se desplazan hacia una pantalla de observación lejana, que no está dibujada aquí, pero bueno, estaría en algún lugar fuera de la pantalla y por esta zona. El rayo 1 tiene una trayectoria mayor que el rayo 3 en una cantidad
igual a sobre 2 seno de tita, ya que si se traza una recta perpendicular al rayo 1 y que sale del inicio del rayo 3, puede verse que la diferencia de longitud entre los dos rayos es este segmento que se encuentra acá y que por geometría, a partir de este triángulo rectángulo, se puede ver que es igual a sobre 2, que es el valor de la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa, por el seno de tita, ya que este ángulo que está acá es igual a tita. Si esa diferencia de trayectorias a sobre 2 seno de tita es igual a la mitad de la longitud de onda de la luz, esa situación corresponde a que los rayos llegan a la pantalla con una diferencia de fase de 180 grados. Por lo tanto, las dos ondas se cancelan entre sí y hay interferencia destructiva. Esto es válido para cualquier par de rayos que se originen en puntos separados a la mitad del ancho de la rendija, como por ejemplo, entre este punto que está en esta posición y este punto que está en esta posición, también la diferencia de distancia entre ellos es la mitad del ancho de la rendija, con lo cual entre ambos, en el punto de la pantalla en cuestión, se va a producir una interferencia destructiva. Lo mismo también para este punto que es el del rayo 2 y este punto que es el del rayo 4, y así para todos los puntos. Cada punto que se encuentra en la mitad inferior de la rendija tiene un punto correspondiente en la mitad superior de la rendija, para el cual, cuando se interpongan esos dos rayos, se superpongan esos dos rayos, se va a producir una interferencia destructiva. Por lo tanto, se puede decir que las ondas provenientes de la mitad superior de la rendija interfieren destructivamente con las provenientes de la mitad inferior cuando ocurre esta condición, que es la misma que habíamos escrito acá, a sobre 2 seno de tita, que es la mitad de una rendija, es igual a más o menos la mitad de la longitud de onda, que se puede escribir también, si se cancelan estos dos y la A se pasa dividiendo, como seno de tita es igual a más menos lambda sobre A. Análogamente, si se divide la rendija en 4, ocurre exactamente lo mismo, es decir, se puede considerar como por ejemplo que este primer cuarto interfiere destructivamente con este segundo cuarto. Este tercer cuarto interfiere destructivamente con este cuarto cuarto. Pero la condición a pedir para que haya interferencia destructiva ahora es que la distancia de un cuarto del ancho de la rendija, que es esto que está acá, perdón, es esto, proyectado sobre la posición del rayo, sea igual a la mitad de una longitud de onda. Por lo tanto, esta condición se puede escribir como seno de tita igual a más o menos 2 veces lambda sobre A. También análogamente, si se divide en 6, se puede aplicar el mismo razonamiento de que siempre se van cancelando de a pares el primer sexto con el segundo, el tercero con el cuarto, el quinto con el sexto. Con lo cual, se cumple esta condición y va a haber interferencia destructiva. Y esta condición se puede reescribir de modo tal que queda que el seno de tita es igual a más menos 3 veces lambda sobre A. Y por lo tanto, por inducción, podemos llegar a la condición para la interferencia destructiva en la difracción, que es que el seno de tita, que acá lo llamamos tita de oscuridad porque es el tita en el que se van a producir los mínimos, es decir, las franjas oscuras, porque estamos hablando de la interferencia destructiva, por eso le
lo llamamos θ de oscuridad, el seno de θ igual a m veces lambda sobre a con m perteneciente a los enteros distintos de 0. Es decir, m puede ser igual a más menos 1, más menos 2, más menos 3, etc. Y esta ecuación proporciona los valores de los ángulos para los cuales el patrón de difracción tiene un mínimo de intensidad, es decir, una franja oscura. Con lo cual basta ir reemplazando todos estos valores de m aquí para ir obteniendo todos los valores de θ, haciendo el arco seno de esta cantidad, para los cuales están los mínimos de intensidad. Y puede verse, aunque no vamos a ver la deducción, que la intensidad de los patrones de difracción de Fraunhofer de una sola rendija está dada por esta expresión. La dependencia de I con el ángulo θ es igual a un I máximo, es decir, una intensidad máxima, por el seno de una cantidad dividido esa misma cantidad, en donde dicha cantidad es pi por a sobre lambda por el seno de θ. Y todo eso elevado al cuadrado. La gráfica de esta función es esta que está dibujada acá, que ya veníamos viendo en diapositivas anteriores, y se observa que hay un pico, que es el de mayor intensidad, centrado en 0, y que después empieza a haber otros picos y que la intensidad de esos picos van disminuyendo. Con lo cual este es el máximo principal, estos son los máximos secundarios, y estas zonas de aquí son los mínimos, que son las zonas en donde hay interferencia destructiva. Y es importante destacar que este gráfico de intensidad no está graficado en función de θ, sino en función de pi sobre lambda por a seno de θ. Es decir, es el gráfico de esto en función de todo esto que está aquí. Ya que si se graficara I en función de θ, en vez de I en función de esta variable que está acá, la función sería distinta a esta que hemos graficado acá. Todo lo que hemos visto ahora fue para el caso en el que hay una única rendija por la cual la luz está atravesando y se está difractando. Ahora vamos a ver el caso en el que hay dos rendijas, como en el experimento de Young, pero que además de interferir, también van a hacer difracción las dos rendijas. En ese caso es necesario considerar no solo los patrones de difracción debido a las rendijas individuales, sino también el patrón de interferencia entre las ondas de las rendijas diferentes. ¿Por qué en el experimento de Young no había difracción por las rendijas? Es porque estábamos considerando que A era mucho menor que lambda. En este caso, si A es mucho menor que lambda, este máximo principal se hace tan grande que prácticamente se ve que hay una intensidad que es uniforme. Es decir, esto se va abriendo para allá, ¿está bien? Y este para allá. Este pico se abre tanto que queda una curva que es prácticamente uniforme. En cambio, ahora estamos volviendo a tener la configuración del experimento de Young, es decir, hay dos rendijas,
pero ya no tenemos más esta condición de que A es mucho menor que lambda, sino A es apenas menor que lambda. Y por lo tanto, cada una de las rendijas va a producir difracción, ya que estamos en la situación en la que la difracción puede ocurrir y se observa claramente. ¿Por qué? Porque cuando ocurre, se cumple esta condición, ya el patrón de difracción tiene un pico bien definido. Es decir, esto que era un pico muy ancho, se angosta y termina quedando claramente un pico principal y varios picos secundarios. Y entre los dos patrones de difracción de cada una de las rendijas, a su vez, hay interferencia. Con lo cual, hay que combinar las ecuaciones de intensidad de interferencia entre dos rendijas, es decir, las del experimento de Young, e intensidad de difracción de Fraunhofer de una única rendija. Y así obtenemos la intensidad de patrones de difracción de Fraunhofer de dos rendijas, que está dada por esta expresión. Noten que tenemos la intensidad máxima, este término, que es el de la interferencia, y este término, que es el de la difracción de Fraunhofer. Y se están multiplicando. A es el ancho de las rendijas, lambda es la longitud de onda y D es la distancia entre las dos rendijas. Noten que en la interferencia solo interviene D, es decir, lo único que importa para la interferencia del experimento de Young es la distancia entre las rendijas. Mientras que en el caso de la difracción, dado que la interferencia se produce dentro de una misma rendija, lo que importa es el ancho de la rendija, ya que solo depende de A y no de D. La forma del patrón de intensidad de difracción de Fraunhofer en dos rendijas es este que se encuentra en esta figura. Y lo que se puede ver es que el patrón de difracción de una rendija, es decir, esto que está aquí, actúa como una envolvente de un patrón de interferencia de dos rendijas, este que está aquí, porque por estar multiplicando uno a otro, este termina actuando como una envolvente, como se puede ver en esta figura. La línea punteada naranja es la estructura del patrón de difracción. Pueden ver que está el máximo principal en el centro y después se observan los máximos secundarios y las zonas de oscuridad, los mínimos. Mientras que en azul están las bandas de el patrón de interferencia debido al hecho de que hay dos rendijas y están moduladas por la curva de el patrón de difracción. Eso es lo que ocurre cuando se multiplican dos funciones, que una tiene una variación mucho más rápido que la otra. Acá la función que tiene una variación muy rápida es la de la interferencia. Esta varía rápidamente con tita. Si el término este, que es el producido por la difracción, no estuviera modulando a este otro, entonces esta función hubiera sido un coseno cuadrado y todos los picos azules hubieran tenido la misma amplitud. Pero, al estar este multiplicando a este otro, cambia la amplitud de los picos azules. Es decir, este término actúa como una amplitud que depende de tita y va modificando la amplitud de esta función. Es importante destacar que este gráfico
no está en función de θ, sino que está en función de pi sobre lambda por a por el seno de θ. Es decir, está en función de todo el argumento que está aquí. Y aquí abajo hay una imagen real de difracción proveniente de dos rendijas producidas con un láser de color verde. Y aquí se pueden observar cómo claramente se observa, primero, todos los máximos que se producen a partir de la interferencia entre las dos rendijas. Y luego aquí se observa toda una zona más intensa que corresponde al máximo de difracción, una de oscuridad que corresponde al mínimo de difracción, otra intensa nuevamente, otra oscura, otra intensa, etc. Bueno, y con esto hemos terminado todos los temas de la clase de hoy, con lo cual vamos a ver ahora un breve resumen de las cosas más importantes. Como conceptos y principios podemos repasar que la interferencia en ondas de luz se presenta siempre que dos o más ondas se traslapan en un punto determinado. Se observa una configuración de interferencia si la primera condición es que las fuentes sean coherentes y la segunda condición es que las fuentes tienen longitudes de ondas idénticas. La intensidad en un punto en una configuración de interferencia de doble rendija como la del experimento de Young está dada por esta expresión, que es una intensidad máxima por el coseno al cuadrado de un argumento, pero que depende del seno de θ. La difracción es la desviación de la luz de una trayectoria en línea recta cuando la luz pasa a través de una abertura o alrededor de un obstáculo. La difracción se debe a la naturaleza ondulatoria de la luz. El patrón de difracción de Fraunhofer, que se produce mediante una única rendija de ancho A sobre una pantalla distante, consiste en una franja brillante central y franjas brillantes y oscuras alternantes de mucha menor intensidad. Los ángulos de oscuridad a los que el patrón de difracción tiene intensidad cero, que corresponden al caso de interferencia destructiva, están dados por esta expresión. El seno de θ de oscuridad es igual a m veces lambda sobre a, en donde m puede ser igual a más menos 1, más menos 2, más menos 3, etc. Y en cuanto al modelo de análisis para la resolución de problemas, podemos decir sobre ondas en interferencia que el experimento de doble rendija de Young sirve como prototipo para fenómenos de interferencia que involucran radiación electromagnética, que es el caso, por ejemplo, de la luz. En este experimento, dos rendijas separadas por una distancia d se iluminan mediante una fuente de luz de una única longitud de onda. La condición para franjas brillantes, que es el caso de interferencia constructiva, es esta que se encuentra aquí. D por el seno del ángulo para el cual se observa un máximo es igual a m veces la longitud de onda, en donde m es un número entero. Y la condición para franjas oscuras, es decir, el caso de interferencia destructiva, es que d por el seno del ángulo al cual están las franjas oscuras es igual a m más un medio por lambda, en donde m nuevamente pertenece a los enteros.
La diferencia entre estas dos ecuaciones es simplemente este un medio, porque los mínimos, es decir, las franjas oscuras en un patrón de interferencia, están justo en la mitad de las zonas en donde se encuentran los máximos. Por lo tanto, basta con sumar un medio aquí para encontrar los puntos intermedios de los máximos que corresponden a los mínimos. Y el número m se denomina como el número de orden de la franja en la cual se produce el máximo. Es decir, que por ejemplo un máximo que tiene m igual a 2 se dice que es un máximo de orden 2. Bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido útil y que puedan resolver los ejercicios a partir de los conceptos que han aprendido a lo largo de esta clase. Nos estamos viendo en la próxima.